En 1991, un grupo de los mejores buceadores de cuevas de todo el mundo planeó una serie de expediciones en Indian Springs Cave en Florida. En la primera inmersión de estas expediciones, ocurrió un evento horrible que es tan raro que aún no ha vuelto a ocurrir en los 30 años transcurridos desde el incidente. Esta es su historia. En Florida, hay un área conocida como Woodville Karst Plan que se extiende desde Tallahassee, Florida hasta el Golfo de México. Esta área de 1036 kilómetros cuadrados se conoce como un paisaje kárstico y está formada por piedra caliza y otras rocas solubles. La piedra caliza blanda se disuelve fácilmente en el agua, por lo que el agua de la lluvia y otras aguas que fluyen erosionan lentamente la roca con el tiempo. Como resultado de esta erosión, los paisajes kársticos a menudo están llenos de cuevas, arroyos subterráneos, sumideros bajo la superficie y acantilados rocosos escarpados sobre el suelo. De hecho, la llanura kárstica de Woodville es el hogar del sistema de cuevas submarinas más grande de todo Estados Unidos. Una de las conexiones superficiales en este extenso sistema de cuevas es un estanque de aspecto poco notable conocido como Indian Springs. Ubicado en el condado de Waukee, Indian Springs conduce al sistema de cuevas de Indian Springs que tiene al menos 91 metros de profundidad y al menos 3.22 kilómetros de largo. En 1991, como parte del proyecto Woodville Karst Plans, se planeó una inmersión en noviembre que sería realizada por este equipo que en ese momento era el grupo más organizado, sofisticado y consumado de buceadores de cuevas en la Tierra. Ya habían establecido un montón de récords de profundidad en una cueva y de tiempo pasado bajo el agua, y este iba a ser el primero de una serie de inmersiones en la cueva para explorar algunas pistas potenciales. Estas inmersiones ya habían sido planeadas durante casi 2 años en este punto e incluso habían desarrollado mesas especiales de descompresión debido a la extrema profundidad del área que iban a explorar. Se unió al equipo de soporte el experimentado buceador George Irvine. Esta iba a ser su 77ª inmersión en cuevas y cerca de su 1000ª inmersión técnica. Pero a pesar de toda esa experiencia, todavía tenía algo de miedo de bucear en cuevas. Cada vez que salía a la superficie y volvía a ver la luz del sol, se sentía abrumado por el alivio por haber salido de nuevo. Y esta va a ser su primera inmersión con el equipo de gran importancia. El sistema había estado inactivo durante meses, por lo que esta primera expedición serviría para eliminar el óxido de todos los miembros del equipo. Uno de los 2 líderes de exploración, Parker Turner, había asignado a todos alguna tarea, incluso si era solo algo inventado solo para involucrar a todos. Habría 3 equipos en el agua que realmente entrarían en la cueva. El primer equipo colocaría un juego de botellas de gas. El segundo equipo, formado por George y otro buzo, iba a colocar un segundo juego de botellas para la travesía y, finalmente, serían Parker Turner y Bill Gavin quienes completarían la exploración. Bill había sido parte de la exploración inicial que había descubierto las pistas en primer lugar y cualquier tripulación restante actuaría como apoyo desde la superficie. Para el tipo de inmersión que estaban haciendo, conocido como buceo técnico, iban a necesitar 2 tipos de mezclas de gases. En la travesía, usarían una mezcla de nitrógeno y oxígeno, y luego cambiarían a un trimix de oxígeno, helio y nitrógeno en la sección más profunda para mitigar la narcosis de nitrógeno. Este es un fenómeno que ocurre cuando ciertos gases en el aire regular tienen un efecto narcótico a altas presiones. El 17 de noviembre, los equipos llegaron a Indian Springs y se prepararon para entrar en el agua. El manantial en sí es un pequeño estanque en un claro rodeado de árboles. Hay un paseo marítimo que baja a la orilla del agua e incluso hay un pequeño muelle flotando en medio de la primavera. El equipo 1 se sumergió debajo de la superficie del estanque y se dirigió al fondo y luego a la entrada de la cueva. El equipo 2 fue a continuación e hizo el mismo descenso y, finalmente, Parker y Bill entraron en el agua para la inmersión más larga y desafiante de los 3 grupos. Los equipos 1 y 2 colocarían todo el equipo primero, luego Bill y Parker estarían en camino a medida que los otros equipos se iban. La travesía hasta el área donde se encontraron las pistas fue de unos 40 minutos. Después, pasarían alrededor de 25 minutos explorando a 300 pies y otros 40 minutos para salir de nuevo. Desde el suelo del estanque, hay una caverna que eventualmente se convierte en Indian Springs Cave. Esta caverna conduce a un túnel que se extiende por un par de cientos de metros en un área conocida como restricción de graznidos. La cueva se estrecha aquí hasta el punto de que solo puede atravesarla un buzo de su equipo a la vez.
Después de eso, se abre una vez más a una serie de túneles sinuosos que están hechos de piedra caliza áspera, amarilla y blanca. Afortunadamente, debido a lo popular que es la cueva, hay líneas permanentes fijas en casi toda la longitud. Estas líneas ayudan a guiar a los buceadores incluso con poca visibilidad. Bill y Parker hicieron la larga travesía a través de los túneles sinuosos hasta que llegaron con éxito a una enorme habitación conocida como la Sala Huecale. Pasaron el tiempo asignado inspeccionando el área y alrededor de 63 minutos comenzaron a hacer la travesía de regreso. Sin que ellos lo supieran, estaba ocurriendo un evento raro y horrible que es uno de los únicos que han ocurrido en la historia del buceo. En el camino de regreso, recogieron sus botellas de nitrox y Bill comprobó que le quedaba mucho gas en los tanques en la espalda. Mientras hacían esto, Parker señaló que su scooter submarino estaba funcionando lentamente, por lo que Bill los ató a los dos juntos y luego los tiró a ambos usando su scooter. Estaban a solo unos 457.2 metros de la entrada ahora, por lo que no importaba que esto agotara su batería más rápidamente. Eventualmente, alcanzaron un marcador de flecha distintivo en la línea a unos 152.4 metros de la entrada. En el camino, Bill estimó que el punto en el que alcanzarían ese marcador sería de unos 105 minutos después de la inmersión, por lo que estaban perfectamente a tiempo. Luego, hicieron el giro a la izquierda siguiendo el marcador y notaron que la visibilidad había disminuido. Aunque habían sido bastante cuidadosos en el camino, aún podrían haber levantado un poco de limo, por lo que no era nada de qué preocuparse. Continuaron y vieron que el piso estaba completamente oscurecido por una ondulante nube de limo. Afortunadamente, la línea corría a lo largo del techo y eso estaba claro, pero a medida que continuaban, la visibilidad seguía empeorando cada vez más. Eventualmente, tuvieron que dejar de usar el scooter y aferrarse a la línea debido a la mala visibilidad. Cuando llegaron al área donde deberían haber estado las restricciones de Squaws, la línea simplemente desapareció en la arena. Comenzaron a tirar de la línea para sacarla de la arena, pero finalmente se fue tan profundo que ni siquiera pudieron sacarla. Justo donde estaba Squaws Restriction, había toneladas de arena y la visibilidad era de menos de 0.3 metros. Bill escuchó a Parker gritar preguntando qué era esto y los dos retrocedieron y recogieron el primer juego de botellas y scooters del camino. Pero las botellas estaban casi vacías en ese momento de todos modos, por lo que volvieron a los tanques en su espalda. Sea lo que fuera, parecía que iba a llevar mucho tiempo averiguarlo. En esa sección de la cueva, había dos líneas fijas, por lo que lo primero que hicieron fue verificar en la que ellos no estaban, pero también conducía directamente a la arena. Esto no tenía sentido. Acababan de pasar por ahí. Un poco antes, unos 5 minutos después de que George y su compañero pasaran por Squaws Restriction, el agua pasó corriendo junto a ellos y el fondo de la cueva se convirtió en una tormenta de arena. George pensó que su scooter se había encendido de alguna manera y estaba rebotando y chocando con cosas, pero en realidad, los descomprimidos de los buzos estaban creando burbujas que flotaban y cambiaban la flotabilidad de las rocas en el techo. Las rocas momentáneamente más pesadas se separaron del techo y se desplomaron y causaron un deslizamiento de tierra directamente en el camino de Squaws Restriction, cubriéndolo por completo. Para cuando Bill y Parker regresaron, ya no había una salida de Indian Springs. Al otro lado de Squaws Restriction, Bill conectó su carrete a la línea principal y comenzó a buscar la salida. Por lo que podía ver, aunque no sabía cómo, parecía estar bloqueado con arena y roca, pero con una visibilidad tan mala, no sabía lo que había sucedido o si estaba en el lugar correcto. Finalmente notó un ligero flujo de agua, por lo que siguió eso por un tiempo, pero después de buscar un poco más, dudó de que en realidad estuvieran en Squaws Restriction. Tal vez habían cometido algún tipo de error al salir. Mientras Parker continuaba buscando, Bill nadó hacia atrás unos 91 metros hacia atrás para encontrar la flecha nuevamente. Simplemente la miró fijamente, tratando de asegurarse de que no lo había leído mal o cometido algún error tonto. Cuando estaba absolutamente seguro de que tenía razón, nadó de regreso al limo y de regreso a Parker. Los dos pasaron los siguientes 45 minutos tratando desesperadamente de encontrar una salida a la arena, gastando sus tanques de gas todo el tiempo. Bill y Parker finalmente revisaron sus manómetros y se dieron cuenta de que se estaban quedando muy bajos de gas. Parker agarró su pedazo de pizarra y escribió, ¿qué hacemos?, en él y luego se lo entregó a Bill. Parker obviamente esperaba que el más experimentado Bill tuviera alguna idea, pero Bill tampoco tenía ni idea.
Lo único que se le ocurrió escribir fue, espera, iré a mirar, y luego ató su carrete a la línea principal y comenzó una búsqueda arrolladora nuevamente. Una vez más, no encontró nada, así que regresó, pero a pesar de que se había ido por menos de 5 minutos, Parker no estaba en ninguna parte. Bill agarró su botella de repuesto y respiró un poco usando ese tiempo para pensar en un plan. Pero solo tenía la botella de repuesto que le quedaba unos minutos de aire y los tanques en su espalda. Después de 4 minutos, la botella del repuesto estaba fuera. Parker todavía no había regresado y estaba a pocos minutos de ahogarse. Buscó frenéticamente de nuevo, y esta vez encontró una línea unida a la línea principal. En su pánico, no entendió cómo llegó allí, pero lo siguió de todos modos. Luego, hubo una pequeña abertura en la restricción. En ella estaba la segunda etapa de un regulador, que, de nuevo, en su estado, no registró exactamente lo que eso significaba. Liberó al regulador y luego vio una línea que ascendía casi recta hacia arriba y fuera de la restricción. Casi completamente sin aire, corrió hasta el siguiente conjunto de botellas a 100 pies 30.48 metros de altura. Justo cuando estaba a punto de quedarse sin aire, llegó al siguiente juego de botellas, básicamente con una suspensión de la respiración. Pero a pesar de llegar a las botellas, no hubo alivio. Parker no estaba allí. Estas eran las mismas botellas que Parker debería haber estado usando también. Fue en ese momento que Bill se dio cuenta de que Parker se había ahogado. Se dio cuenta de que el regulador que encontró era de Parker, la línea que siguió era la de Parker y en la poca visibilidad, el cuerpo de Parker probablemente estaba flotando en algún lugar del limo. Así que se sentó allí esperando que los buzos de apoyo lo encontraran. Arriba en la superficie, justo después del derrumbe, las piezas que se soltaron y la arena que se desplazó hicieron que el agua del manantial se precipitara y llenara el espacio. A medida que el agua fluía para llenar la nueva área, el nivel del agua fue observado por la tripulación de superficie que vio el nivel bajar más o menos medio metro. Luego, de repente, dejó de bajar cuando Squaw's Restriction se bloqueó con arena. El flujo de agua también había empujado todo el limo al otro lado de la restricción poco antes de que fuera bloqueado. Esto significó que George y los otros buzos estaban en aguas perfectamente claras de repente. Todavía sin idea de lo que sucedió, George se confundió al descubrir que su scooter estaba en el mismo lugar donde lo dejó. Ahora, uno pensaría que esto sería preocupante para el equipo de superficie ver toda el agua caer repentinamente como lo hizo, pero esto en realidad no es raro. Las cuevas y manantiales a menudo suben y bajan dependiendo del agua que fluye dentro de ellos. Los flujos de salida a menudo no se conocen y, a veces, por cualquier razón, el agua fluye más rápidamente fuera de ellos, lo que hace que el nivel del agua baje. Incluso hay algunas ocurrencias registradas de lagos enteros que desaparecen solo para reaparecer más tarde. El lago Jackson, por ejemplo, en Florida también, drena por completo algunos años a la vez. Pero luego, George y su compañero finalmente notaron que el limo estaba regresando una vez más y ahora estaban empezando a sentirnos realmente incómodos con la rareza de todo el asunto. El equipo de arriba ya había salido, pero todavía estaban a unos 6 metros por debajo de la superficie, pero George decidió que debería bajar de nuevo y revisar brevemente las cosas. Nadó hasta unos 33 metros y todo parecía estar bien por lo que podía ver. Revisó las botellas y vio que todavía estaban bien, pero por lo profundo que estaba, en realidad no podía ver la ahora completamente remodelada Squaw's Restriction. El limo que estaba viendo era en realidad el resultado de la reapertura de la restricción y todo el limo del otro lado filtrándose de nuevo. Pensando que todo estaba bien, regresó a la superficie y él y su compañero finalmente subieron y salieron del agua. Pero su compañero parecía completamente asustado. Simplemente parecía tener un mal presentimiento sobre todo el incidente. Le preguntó a George si había visto a alguno de ellos y George respondió que no, pero las botellas todavía estaban allí, así que todo debería estar bien. Luego, otro de los buzos de apoyo sacó la cabeza del agua y se le preguntó si todo estaba bien y si había confirmado un contacto visual de la pareja. Confirmó que vio a Bill y su compañero confirmó que había visto a Parker y que Parker incluso lo había saludado. El buzo de apoyo luego dijo, eso no era Parker. Ese era yo saludándote. Al escuchar esto, la pareja de George inmediatamente se volvió hacia él y le dijo, algo no está bien aquí. Volveré a bajar a comprobarlo y se sumergió de nuevo en el agua. Unos 2 minutos después, reapareció y le dijo a George que había encontrado los tanques de Parker colgados en la línea y que él y Bill no estaban con los tanques.
Ambos bajaron después de eso y se ataron a la línea porque la visibilidad todavía era casi nula en esa sección. Comenzaron a buscar en el agua turbia, esperando desesperadamente encontrar a Parker y Bill antes de que fuera demasiado tarde. En algún momento, George se encontró con alguien y se dio cuenta de que era Bill y que no se movía. Luego, notó que estaba respirando, por lo que revisó sus manómetros para asegurarse de que tenía gas, pero Bill simplemente se sentó allí, sin reconocer a George. Eventualmente, sacó su pizarra y se la pasó y George se dio cuenta de por qué Bill estaba actuando tan raro. En la pizarra, decía, Parker está muerto. El corazón de George se cayó cuando leyó el mensaje. Simplemente se sentó allí por un segundo, mirando la pizarra, sin registrar el significado completo de las palabras. Cuando volvió a entrar en él, se dio cuenta de que Bill probablemente estaba en algún estado de shock. Necesitaba asegurarse de que tenía suficiente para respirar durante el tiempo que necesitara descomprimirse. Trató de comunicarle esto a Bill, pero claramente estaba fuera de eso. No podía hacer que se moviera y a Bill no parecía importarle si tenía suficiente gas para mantenerse con vida. Finalmente, George ató un carrete a donde estaba Bill y nadó a la superficie para decírselo a los demás. Cuando salió a la superficie, se ató al muelle y se reunió antes de finalmente decir a los demás, Parker está muerto. Apenas era capaz de sacar las palabras. Exclamó a los demás que alguien tenía que bajar a buscarlo porque no se movía. Le dijo dónde estaba y que siguiera su línea y en cuestión de segundos, otro buzo tenía sus tanques encendidos y estaba volviendo al agua. Finalmente lo trasladaron de donde estaba a un lugar mejor donde tuvo que quedarse y descomprimirse durante 4 horas debido al tiempo adicional que había pasado en profundidad. Durante ese tiempo, Bill fue llenado con tanta información como pudieron darle sobre lo que sabían, pero por un tiempo, no tuvo idea de cuánto se había derrumbado la cueva o si faltaba alguien más. Afortunadamente, saldría del agua sin daño físico por la enfermedad de descompresión porque en realidad no habían sido tan profundos como esperaban mientras exploraban. Mientras tanto, George volvió a la línea principal y comenzó a barrer desesperadamente la cueva, buscando el cuerpo de su amigo en el limo. Después de 9 pases, finalmente se quedó sin gasolina antes de encontrar cualquier rastro de Parker. Cuando salió del agua, incluso se olvidó de descomprimirse y, como resultado, tuvo una enfermedad de descompresión menor. Para cuando finalmente salió, los policías y docenas de otras personas estaban llegando al área. Entre la multitud había otros buceadores que eran conocidos por el equipo y sugirieron que Parker pudo haber encontrado una bolsa de aire o algo a lo largo del techo de la cueva. George trágicamente les aseguró que la profundidad en la que se quedó sin aire lo habría hecho imposible. El equipo explicó a la policía que no tenían suficiente gas para hacer más intentos ese día y, por lo tanto, tendrían que regresar al día siguiente después de reabastecerse. 2 hombres del grupo condujeron a la casa de Parker y le dieron la noticia a su esposa, mientras que los demás regresaron al individuo que poseía el compresor para rellenar los tanques de gas. La camioneta de Bill estaba estacionada afuera de la casa y ahí es donde se sentó toda la noche recuperándose. A la mañana siguiente, salió de la camioneta y se reincorporó al grupo en Indian Springs, donde presentó el plan para despejar la restricción y luego sacar a Parker a salvo. Pero la policía llegó poco después y les dijo a los buzos que ya habían entrado en el agua a las 6 a.m. y habían recuperado el cuerpo. Irónicamente, fue Parker quien había enseñado a la policía local cómo realizar inmersiones y cómo hacer recuperaciones corporales. Los amigos que había hecho durante ese tiempo enseñándoles no querían dejarlo más en el agua. Después de analizar el instante innumerables veces, los buzos piensan que descubrieron la secuencia de eventos. Alrededor del momento en que Bill sintió el flujo de agua, Parker también debe haberlo sentido. Parker, a diferencia de Bill, en realidad había encontrado la fuente del flujo, que era un pequeño agujero en la restricción. Casi completamente sin aire, Parker decidió quitarse los tanques y pasar. Ató su carrete de seguridad a la línea principal y luego arrastró sus tanques, se forzó a través de la abertura. Después de llegar al otro lado, desafortunadamente se quedó sin gas y se desmayó a unos 9 metros de los tanques de descompresión. Cuando se desmayó, dejó caer sus tanques, aterrizaron en la línea de abajo y luego flotó hasta el techo debido a la flotabilidad positiva de su traje de neopreno. Parece que al forzarse a sí mismo, despejó aún más la restricción, permitiendo que Bill se abriera paso con sus tanques solo unos minutos después. Los tanques de Parker también habían aterrizado en la línea, colocándola directamente fuera del agujero, dándole a Bill una guía perfecta hacia arriba y hacia afuera de los tanques de descompresión.
Si no hubiera estado allí, Bill no está seguro de que lo hubiera logrado. Un retraso de incluso un solo minuto significaba que también podría haberse ahogado. A partir de un artículo publicado en 2015, esta es la única muerte conocida en la inmersión en cuevas que se debió a causas naturales en lugar de errores humanos. El efecto de la descompresión de los buzos en el sistema de cuevas circundante es ahora un fenómeno ampliamente conocido debido a este incidente. Desafortunadamente, simplemente no era muy conocido entonces. Después de los eventos del 17 de noviembre de 1991, muchos de los buzos del equipo dejaron de bucear en cuevas por completo. George y Bill se tomaron un tiempo libre y George casi se retiró por completo. Eventualmente, lentamente regresaron al buceo una vez más y en algún momento, George invitó a Bill a México para hacer un poco de buceo en cuevas. En una película sobre el proyecto Woodville Karst Plans, Bill diría más tarde, no ha pasado un día en que no haya pensado en Parker. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por verlo. Esta es la parte 5 de la serie. La exploración de la cueva salió mal, por lo que si disfrutaste de este video, es posible que desees ver los otros videos de la serie. También le agradecería mucho que le diera un me gusta y se suscribiera si aún no lo está, para que no se pierda ninguna de mis cargas semanales. Una vez más, muchas gracias por verlos y ojalá nos veamos en la próxima.